Bienvenidas y bienvenidos a esta 11ª jornada programada por la Memoria Histórica de Cartagena, que se van a desarrollar desde el 15 de marzo hasta el 20 de mayo. Agradecemos su colaboración a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena y en concreto al programa Cartagena Piensa, a la Fundación Mediterráneo y a la Universidad Politécnica de Cartagena. Esta tarde, la Memoria Histórica inicia las actividades con la conferencia sobre Clara Campoamor, que lleva el título Clara Campoamor, una mujer, un voto, que será impartida por Florentina Celtrán Martínez, que la conocemos como Flori. La charla hará un recorrido partiendo de Concepción Arenal por la historia del movimiento feminista en España, para centrarse en la figura de Clara Campoamor y el hito que supuso la aprobación del sufragio femenino en la Constitución de 1931, Segunda República. Nuestra conferenciante nació en Cartagena en 1965. Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Murcia, especialidad en Historia Moderna y Contemporánea en el año 1988. Ha trabajado como maestra de educación de personas adultas en el colectivo Escuela Equipo de Murcia desde el curso 1987 al 89. Trabaja como profesora de secundaria desde el curso 1989 hasta la actualidad, donde es la jefa del Departamento de Historia del IES Isaac Peral de Cartagena. Ha participado como ponente en las primeras y segundas jornadas de metodología de la historia, organizadas por la Universidad de Murcia. Ha sido ponente en los ciclos de conferencia de la Universidad Politécnica de Cartagena sobre literatura del siglo XIX, con unas charlas sobre Dickens y la novela social y otras sobre la literatura del XIX en España, sobre Emilia Pardo Bazán, 2019 y 2020. Y el año pasado, en el ciclo de conferencias sobre la Segunda República, con una conferencia sobre el sufragio femenino. En la colección de relatos de historia de Cartagena publicó el relato La sonrisa en el volumen 6 de la editorial Corbalán, 2003. Es miembro del grupo promotor del Premio Mandarache desde sus inicios. Ha coordinado grupos de trabajo de profesores sobre distintos temas, destacando España, un estado de autonomías, premiado por el CPR de Almansa, Albacete. Ha participado en el libro de relatos La otra historia, de la editorial Dokisu, del 2020. Colabora con la revista literaria digital El Coloquio de los Perros, con entrevistas, reseñas, etc. Y ha colaborado con el colectivo de educación de adultos Carmen Conde. Me da mucho pudor escuchar todo eso, pero bueno, es lo que hay. Muchas gracias por estar aquí con la tarde que tenemos. Cuando el 1 de octubre de 1931 el Congreso de los Diputados aprobó la redacción definitiva de lo que iba a ser el artículo 36 de la Constitución de 1931, después de un discurso de los que se siguen estudiando en las facultades de Ciencias Políticas, se escuchó un grito de ¡Viva la República de las Mujeres! Y es en ese momento clave de nuestra historia cuando la igualdad en el voto se había conseguido para todos los ciudadanos mayores de 23 años. A mí hoy me gustaría hacer un repaso, partiendo de ese momento histórico, de ese grito de ¡Viva la República de las Mujeres!, y reivindicar la figura de Clara Campoamor,
que fue la persona que sin ninguna duda hizo posible este momento. Os voy a ir poniendo algunas imágenes, algunas de ellas simplemente para acompañar ese hecho histórico. Esa, por ejemplo, es el titular de uno de los periódicos del momento y ella, pues como ya sabéis, es Clara Campoamor. Voy a ver si soy capaz de una forma sencilla de hacer este repaso, porque la figura de Clara Campoamor durante muchos años ha sido la figura de una mujer silenciada, de una mujer olvidada, y en los últimos años pues me atrevería a decir que es todo lo contrario, que es una figura manoseada y que es una figura claramente tergiversada. Y me gustaría intentar esclarecer esto un poquito. De todas formas, como yo no creo que la historia se explique solo o no se puede explicar a través de los personajes, ni siquiera cuando estamos ante un personaje de la talla de Clara Campoamor. Clara Campoamor es la mujer que finalmente pelea por ese sufragio, pero eso es posible porque antes de ella hay otro grupo de mujeres que de una manera muy lenta, con 1000 problemas, van a ir abriendo ese camino. Y eso es lo que me gustaría repasar hoy. Como ha dicho muy bien José, me gustaría partir de la figura de Concepción Arenal, que con ese lema que ella tenía de todas las cosas son imposibles mientras lo parecen, pues me parece a mí, valga la redundancia, una figura capital. Es una de las primeras mujeres que se atreve a ir a la universidad. La universidad estaba prohibida para las mujeres. Concepción Arenal se tiene que travestir para poder ir a la universidad, absolutamente disfrazada de hombre. Y además, cuando es descubierta por sus compañeros, la apedrean, y la apedrean dentro de la propia universidad. Esta mujer se dedicó toda su vida a pelear por la educación. Bueno, ya sabéis que la llamaban la visitadora de cárceles, que tenía una preocupación especial por todo ese tema, pero tenía como lema que solo a través de la educación se podría llegar a un verdadero cambio social. Otra de las figuras clave de ese primer momento es la de una poeta, Rosalía de Castro, totalmente distinta de Concepción Arenal. Ella utiliza la palabra. He querido poner ese texto que estáis viendo ahí, que me parece precioso. Solo cantos de independencia y de libertad han balbucido mis labios, aunque alrededor hubiese sentido desde la cuna ya el ruido de cadenas que debían aprisionarme para siempre, porque el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Rosalía va a utilizar la poesía y a través de la poesía reivindicará esa libertad de la mujer frente a las cadenas que la rodean en aquel momento. Otra de las claves, fijaros que las tres son gallegas, es Emilia Pardo Bazán, la condesa de Pardo Bazán y su lucha de toda la vida para intentar demostrar la igualdad de capacidades de las mujeres, la igualdad y la denuncia de lo que ella ya en aquellos momentos llamó mujericidio. Para Emilia Pardo Bazán la pelea estaba en poder conquistar el espacio público para la mujer, en que la mujer pudiera tener acceso a los mismos lugares que los hombres, a los mismos derechos en función de sus capacidades. Que ella, a finales del siglo XIX, ya emplee la palabra mujericidio, que la trate en sus relatos, que os recomiendo porque son maravillosos, esos relatos que se han recogido en un título que se llama El encaje roto. Pues dice mucho de cómo veía ella la situación de la mujer ya en aquellos momentos. No un personaje, pero sí un grupo, el krausismo y la Institución Libre de Enseñanza, es otro de los hitos para el avance de las mujeres. La Institución Libre de Enseñanza será un referente porque va a defender desde el primer momento la enseñanza. Y la enseñanza es lo que ellos llaman la coeducación, la enseñanza en igualdad entre niños y niñas. Hay otro personaje del que no os puedo poner una imagen de ella, solo he encontrado un grabado y no saldría con calidad suficiente como para poderse proyectar, que es Guillermina Rojas. Guillermina Rojas es otra mujer fundamental, aunque está poco investigada todavía. Es una mujer que nace en Canarias, que se traslada con su familia desde muy niña a Cádiz y que acabará su vida en Madrid. Es una mujer anarquista, libertaria, maestra, que se dejará de trabajar como maestra porque no está de acuerdo con los planes de estudio que se llevan en aquellos momentos. Va a fundar
de las primeras asociaciones femeninas que se recuerdan, una asociación republicana femenina que le pusieron de nombre Mariana Pineda. Desde allí saltará a Madrid. Tenemos referencias de ella, por ejemplo, a través de Galdós. Galdós la cita en los episodios nacionales, en el de Amadeo I, por ejemplo, y hay incluso coplas que hablan de ella. Sabemos que intervino en la Primera Internacional y que era una mujer muy valorada en su momento, pero es uno de los nombres que hay que investigar y que hay que trabajar muchísimo más. Esta mujer que estáis viendo en pantalla es Carmen de Burgos, colombine. Bueno, esta mujer andaluza que se traslada a Madrid, que va a ser periodista, es tal vez el enganche entre las primeras que acabáis de ver, que es lo que se llama el protofeminismo, un feminismo de la primera ola, y el enganche con el movimiento sufragista internacional. Ella da un salto dentro del movimiento feminista, lo liga a ese sufragismo de carácter internacional y es de las primeras en empezar a pedir el sufragio femenino. Se implica en todos los problemas de la época, la guerra en Marruecos, y sobre todo va a ser una mujer importante porque va a lanzar unas encuestas a través del periódico, sí que no tienen ningún valor, hoy no le daríamos ningún valor sociológico a esas encuestas, pero sí que tienen el valor de crear opinión, de generar debate, de generar opinión. Va a plantear en sus encuestas temas, por ejemplo, como el divorcio. Y eso ayudó a que el debate estuviera ahí, a que se hablara del tema, a que se hablara de las mujeres. Es un momento en el que las mujeres obreras lo tienen muy difícil. Fijaos un dato curioso, por ejemplo, las mujeres del Partido Socialista las mujeres podían pertenecer a las juventudes socialistas, pero no podían pertenecer al partido. A la mujer se le trataba como menor de edad. Y la primera agrupación femenina socialista se forma en Bilbao en 1904 y la de Madrid no llega hasta 1910. Los sindicatos de clase no ven el voto femenino como una necesidad, lo consideran como una cuestión poco menos que burguesa. Eso poco a poco va a ir cambiando y las agrupaciones socialistas irán creciendo e irán pidiendo el sufragio femenino. Pero en primer momento no se siente ninguna necesidad, ni en las agrupaciones socialistas ni en las agrupaciones anarquistas, ¿eh? En un primer momento la mujer está ahí como relegada. Hay un momento clave a principios del siglo XX que es la Semana Trágica de Barcelona, en 1909. Esa Semana Trágica de Barcelona, que genera una auténtica revolución en la ciudad, va a dar lugar a la creación de un movimiento femenino que se conoce con el nombre de las Damas Rojas. Las Damas Rojas prestaban su socorro a los presos políticos que surgen con la represión que llega detrás de la Semana Trágica, y ahí ya hay una figura femenina que destaca por encima de todas las demás, que es esta que estáis viendo en pantalla, Consuelo Álvarez, aunque era conocida por todos como Violeta. La Semana Trágica y ese movimiento de las Damas Rojas supuso como una catarsis dentro de los movimientos femeninos y hizo que a partir de 1910 se convocara una manifestación con un lema muy curioso. Fijaros el lema que parece actual, pero es de 1910. Ahora nosotras. Ese era el lema. Y pelearán pues, por conseguir la unión de los partidos republicanos y del Partido Socialista para intentar ir juntos a las elecciones y bueno, lo conseguirán. Su primer cabeza de lista será Galdós y luego en las elecciones de 1919 será Pablo Iglesias. Pero ellas estarán ahí peleando para que se escuche esa voz de las mujeres. Un poco más tarde, pero no mucho, en 1918 y luego en 1919, se crea la Asociación Nacional de Mujeres de España y luego la Unión de Mujeres de España. La primera, la Asociación Nacional de Mujeres de España, es fundada por esta mujer que tenéis en pantalla, que es María Espinosa de los Monteros. En esa asociación, en un primer momento, había incluso damas de la reina, incluso estaba la infanta Isabel. Bueno, había mujeres de la aristocracia y de la más alta burguesía. Las reivindicaciones fundamentales estaban en torno al tema de un trabajo digno para la mujer y de unas mejores condiciones. En ese momento
La segunda de las asociaciones, la Unión de Mujeres de España, fijaros que también estuvo dirigida por una aristócrata, esta mujer que tenéis en pantalla, que es la marquesa de Ter. La UMD va a dar un paso más y va a pedir el voto y va a reclamar los derechos individuales femeninos. Y eso suponía un paso. Mary Nash, que es la historiadora irlandesa, aunque está afincada en Barcelona desde siempre y fue la primera mujer en ostentar una cátedra de historia de la mujer, define estas dos asociaciones como asociaciones del progresismo liberal y católico. Con estas asociaciones colaborarán mujeres ya que nos van a ir sonando como Blanca de los Ríos, como Concha Espina, como María Lejárraga o como Clara Campoamor. En un primer momento, la Asociación Nacional de Mujeres de España se vinculaba más hacia tendencias conservadoras y la UMD hacia tendencias socialistas, aunque eso irá cambiando. Otro eslabón fundamental en esta cadena que nos lleva a conseguir el sufragio femenino es la residencia de señoritas, la residencia de estudiantes vinculada a la generación del 27, que es lo que se nos viene a todos. Esa residencia de estudiantes para mujeres que están cursando estudios universitarios irá acompañada de la fundación en 1920 del Lyceum Club. El Lyceum será un espacio fundamental para probablemente uno de los espacios de sororidad más importantes de aquel momento, en defensa total de los intereses de la mujer. Y ahí tenéis a la junta directiva del Lyceum, a María de Maeztu, a Victoria Ken, ahí tenéis a Isabel Loyarzábal, a Zenobia, bueno, a María Lejárraga. Como veis, mujeres importantísimas dentro del mundo cultural, pues a las que se les ninguneó, llamándolas el Club de las Maridas, porque muchas de ellas estaban casadas con hombres también importantes en aquel momento. Entonces, una manera de ningunearlas, de quitarle importancia, de no tenerlas en cuenta, pues el Club de las Maridas. Aquí tenéis al Club de las Maridas. En 1921, toda esta gente va a iniciar una cosa que ellos llamaron la Cruzada de las Mujeres. Van a organizar manifestaciones públicas, van a coger la calle, van a salir a la calle, van a ocupar las calles, van a repartir panfletos donde se habla de sufragio femenino, donde piden que no se haga política de partido, donde piden, fijaos qué cosas que ahora parecen como muy modernas, pero que en 1921 ellas ya las estaban pidiendo. Hablaban de no hay que pedir subvenciones porque las subvenciones nos condicionan, tenemos que ser libres y autónomos, tenemos que tener nuestro propio dinero, no podemos vivir de fiestas benéficas, tenemos que organizar otras cosas y aquí hay que trabajar por los derechos de la mujer. Esa va a ser su campo fundamental. Y ahí sí que el movimiento obrero ya engancha claramente con esa idea, con esa corriente, y aparece una figura clave en Barcelona. Lógicamente el movimiento obrero donde más fuerza tiene es en Barcelona, y ahí aparece una figura clave, que es esta que estáis viendo, Teresa Claramunt, la llamada Virgen Roja barcelonesa, una mujer que tiene una frase que a mí me parece definitiva. Ella dijo: yo soy la esclava del esclavo, que es una frase que marca por completo cómo vive la mujer en aquellos momentos, qué visión se tiene de la mujer en aquellos momentos. Estas mujeres intentaron que los movimientos sindicales las tuviesen en cuenta y lo consiguieron, pero lo consiguieron con un esfuerzo impresionante, con un esfuerzo tremendo. La Iglesia Católica intentó contrarrestar este sindicalismo de un cariz anarquista o socialista, con lo que se conoce, se suele llamar como el sindicato de la aguja. Eran sindicatos controlados por la Iglesia Católica, y en esos sindicatos controlados por la Iglesia Católica destaca también una figura, esta mujer que tenéis aquí, María Echarri, que fue la primera mujer en ser nombrada inspectora de trabajo. Lo que pasa es que, claro, fue nombrada inspectora de trabajo durante la dictadura de Primo de Rivera y es nombrada inspectora de trabajo femenino, o sea, no inspectora de trabajo, sino vamos a controlar el trabajo de las mujeres. Eso me lleva a enganchar con una época complicada en la historia de nuestro país, la dictadura de Primo de Rivera, que muchas veces pasa desapercibida. Y la dictadura de Primo de Rivera
intentó atraer a la mujer a su proyecto. Cuando el dictador quiso mantenerse en el poder, pues intentó atraerse a las mujeres. Y para atraerse a las mujeres, para las elecciones municipales y para los cargos municipales, permitió la participación de la mujer, en determinadas condiciones, eso sí. La dictadura permitiría que las mujeres pudieran votar, todas las mujeres mayores de 23 años, que demostrasen que eran independientes, solteras o viudas, siempre que demostrasen que no habían sido prostitutas. Las mujeres casadas no podían votar, porque lo que importaba era el voto familiar y no se podían crear problemas en la familia. Entonces votaban los hombres y no votaban las mujeres. En esas condiciones fue la primera vez que pudieron votar las mujeres y que se les permitió presentarse a puestos en los ayuntamientos. También con un lema que me parece cuando menos curioso. Si la mujer es capaz de cuidar su casa, mantenerla limpia y aseada, puede hacer lo mismo en las ciudades. Por lo tanto, podemos darle cabida en los ayuntamientos. La dictadura creó, en ese afán de parecer un sistema diferente, creó un pseudoparlamento que llamó la Asamblea Nacional Consultiva. En esa Asamblea Nacional también algunas mujeres entraron en esa Asamblea Nacional. No son mujeres elegidas, no es un parlamento, nadie ha votado a esas mujeres, han sido elegidas, pues elegían 50 representantes de las ciudades, 50 de las provincias, tantos del partido único permitido, de la Unión Patriótica. Pero bueno, en ese pseudo parlamento entraron algunas mujeres, como este recorte de prensa que os he traído ahí de la marquesa de la Rambla, que fue la marquesa viuda de la Rambla, que no está bien puesto, que fue la primera mujer en hablar en esa asamblea, como veis pidiendo perdón por intervenir, y la intervención de la mujer fue para defender la enseñanza religiosa. En esa asamblea pues había damas de la reina, pertenecientes a la Unión Patriótica, y también hay algunas mujeres que colaboraron con la dictadura, y esto hay que enmarcarlo en la colaboración que tuvo parte de la izquierda con la dictadura. En esa asamblea pues entraron a formar parte de esa asamblea, por ejemplo, Blanca de los Ríos y María de Maeztu. Otras se negaron totalmente a entrar en la asamblea, por ejemplo, Dolores Cebrián se negó totalmente, o Esperanza García Latorre se negaron totalmente a entrar en la asamblea, aunque se lo propusieron. Hay una frase de Clara Campoamor, que en estos años 20 ya es una persona con cierto peso en Madrid, ella ya se está moviendo en esos años en el ambiente cultural de Madrid. Hay una frase que me parece importante. Cuando a ella le dijeron por qué no participa en esa asamblea o por qué no está apoyando lo que dice el dictador de que puedan votar las mujeres, ella tiene una frase que me parece maravillosa: la participación en la nada es nada. Y entonces se negó desde el primer momento a participar en algo que ella consideraba pues un fraude. Mientras tiene lugar esa dictadura de Primo de Rivera, la Asociación Nacional de Mujeres Españolas está creciendo, va a más y toma las riendas de esa asociación Benita Asas. Ya no es María Espinosa. Esta mujer es diferente, es una mujer del pueblo, es una mujer que ha estudiado ya mayor, es una mujer muy vinculada al movimiento socialista, y entonces hace que la Asociación Nacional de Mujeres de España española vire hacia posturas más cercanas al socialismo. Esta mujer será amiga personal de Clara Campoamor y colaborará con ella en muchísimas actividades de carácter cultural, de difusión de las ideas feministas. Y si hay un lugar en estos momentos en Madrid donde la cultura sea lo que prime, bueno, este es un trocito de una de las revistas que editaron desde la Asociación Nacional de Mujeres de España, ese periódico que se llamaba El Pensamiento Femenino, para intentar difundir sus ideas. No era fácil difundir las ideas en aquel momento, entonces es complicado. Bueno, os decía que si hay un lugar desde donde la cultura toma posición y donde la cultura se hace fuerte, ese lugar es el Ateneo de Madrid.
En el Ateneo de Madrid, que estaba presidido por Marañón, que es la cabecita que tenéis grande arriba, y donde dentro de la junta directiva pues había gente como Manuel Azaña, que estáis viendo ahí en imagen, había sido elegida secretaria tercera, no penséis que con mucho rango ya, Clara Campoamor. Ahí la situamos por primera vez en un espacio público, en un espacio que las mujeres acaban de conquistar, pero que acaban de conquistar. La primera mujer en poder hacer una conferencia en el Ateneo de Madrid es Emilia Pardo Bazán, y de eso hace 30 años. Y ahí está Clara ya siendo elegida. La dictadura intervino en el Ateneo. Quisieron que el Ateneo colaborase con la dictadura, la gente del Ateneo se niega a colaborar con la dictadura y entonces lo intervino, esa junta directiva va fuera y ellos ponen a personas afines, lógicamente, a la dictadura. Pero eso le da alas a ellos para tener una mayor actividad o intentar una mayor presencia pública a través de la prensa, fundamentalmente. Y ahí es donde Clara empieza a convertirse en un personaje fundamental. Ella había trabajado un tiempo en un periódico y desde ahí es donde se va a mover y se va a convertir en un personaje buscado por los periodistas. Y también en ese momento, en los finales de la dictadura, en la época de la dictadura blanda, es cuando hay una entrevista con ella y ella lanza esa proclama que la hace famosa cuando le preguntan, señorita Campoamor, ¿qué forma de gobierno es la que usted considera más adecuada? Y ella responde, república, república siempre. Eso la sitúa en el foco mediático y la convierte en un personaje importante a partir de aquel momento. Tras las elecciones municipales del 12 de abril y la proclamación de la Segunda República, el gobierno provisional tendrá que encargarse de convocar las elecciones generales que den paso a una república, digamos, con toda la legitimidad. Pero, contrariamente a lo que todos pensaban, los partidos republicanos todos habían proclamado que querían el sufragio femenino. Contrariamente a esa idea que habían ido trabajando durante ese tiempo, cuando llega el momento de hacer el decreto que regule esa ley electoral, pues el decreto que hace el gobierno provisional es lo que conocemos como el decreto de las faldas. Un decreto en el cual se pueden presentar los sacerdotes y las mujeres. Pero los sacerdotes como varones sí que pueden votar, las mujeres pueden presentarse pero no pueden votar. Bueno, fue un varapalo para los intereses de las mujeres en aquel momento y en ese mismo momento es cuando Clara Campoamor tiene claro que quiere participar en ese juego político. Ella llevaba tiempo vinculada al partido de Manuel Azaña y pretendía representar a ese partido en la coalición que se va a formar. Os he puesto ahí una papeleta de la candidatura oficial de la conjunción republicano-socialista con la que se van a presentar a las elecciones. Pero Azaña, el partido de Azaña y Azaña en concreto además, no quisieron presentar a Clara por Madrid. Le ofrecían presentarse por provincias. Ella era consciente de que si eso era así no iba a salir, no tenía ninguna posibilidad de salir elegida y entonces maniobra para entrar en contacto con Lerroux, que es el presidente del Partido Radical, y que sea este el que la presente por Madrid. Fijaros que las dos mujeres que salieron elegidas, las dos eran por Madrid y las dos eran por Madrid provincia, no por Madrid ciudad. O sea, lo que estáis viendo arriba es Madrid capital con los republicanos y los socialistas y luego abajo en la letra pequeñita es donde se ve Victoria Kent, Clara Campoamor y el resto de representantes. Bueno, solo dos mujeres saldrán elegidas, Clara Campoamor por el Partido Radical, Victoria Kent por el Partido Radical Socialista, no por el Partido Socialista, por el Partido Radical Socialista, y luego Margarita Nelken sí que será elegida por el Partido Socialista, pero habrá un problema con su acta y entonces Margarita Nelken no podrá entrar en el Congreso de los Diputados hasta el mes de diciembre, con lo cual todas las discusiones sobre el sufragio femenino no está Margarita Nelken en el Congreso.
Una vez que ha sido elegida y que forma parte del Congreso de los Diputados, la Campoamor tiene claro que ella quiere estar en la comisión que va a elaborar el borrador de la Constitución del 31. Lo tiene muy claro porque además es la manera que ella tiene de que si no salen adelante las ideas que ella quiere sobre el sufragio femenino, pues puede hablar luego sobre esas ideas y puede debatir sobre esas ideas con mayor contundencia. En la comisión que redacta la Constitución, ella sí que consigue sin mucha dificultad sacar adelante ese artículo, que será luego el artículo 36, que reconoce el derecho al voto de la mujer, pero cuando tiene que ser discutido en la Cámara es cuando surgen los problemas. Unos días antes de que se tenga que discutir ese sufragio femenino, ese artículo 36, pues unos días antes la CEDA, que era el partido de la Confederación Española de Derechas Autónomas, el partido de derechas liderado por Gil Robles, había organizado una recogida de firmas contra los decretos que preparaba el gobierno sobre las órdenes religiosas en España. La respuesta a esa recogida de firmas fue, apabullante, y la mayor parte de las firmas que se recogieron en muy poquito tiempo eran firmas femeninas, eran firmas de mujeres. Los partidos republicanos se asustaron ante esa recogida de firmas masiva y empezaron a pensar que no era el momento de darle el voto a la mujer, porque si votaba la mujer, pues probablemente ganarían las derechas según ese planteamiento. Así que la mayor parte de partidos republicanos van a virar su postura inicial otra vez, van a dejar a Clara Campoamor sola, y ninguno de los partidos republicanos van a apoyar la propuesta de la igualdad de sufragio. Solamente la apoyarán el Partido Socialista Obrero Español, los catalanes, los vascos y la CEDA. Para entender esto hay que ver un poco cómo era el mapa político de la Segunda República. En las elecciones el partido más votado había sido el Partido Socialista. También tenía influencia, aunque no eran un partido político, la CNT, el movimiento anarcosindicalista. El POU y el PC no estaban tampoco dentro del Congreso en aquellos momentos. De los partidos republicanos, que son los que tenéis ahí en esa franja lila, pues está la Acción Republicana de Azaña, el Partido Radical Socialista, que era el partido de Victoria Kent, la Orga, que es el partido galleguista, Esquerra Republicana de Cataluña, y luego estaba el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que es el partido al que pertenece Clara Campoamor, y partidos de derecha republicanos, pero más pequeñitos, como el de Alcalá Zamora, Miguel Maura, en fin. Como veis, era una variedad de partidos políticos, estaba muy fragmentado el mapa político. Lo mismo en la derecha, solamente un partido grande, la CEDA, y luego otros partidos que tenían una representación muchísimo menor. De todos los partidos que tenéis ahí como partidos republicanos, ninguno va a apoyar el sufragio femenino. Pero el sufragio femenino, en aquellos momentos de nuestro entorno más cercano, solamente lo tenían pues Inglaterra y Alemania, porque como veis los demás son países que nos pillan bastante más lejos, y luego otros de nuestro entorno más cercano como Francia no tenían el sufragio femenino. O sea, en aquellos momentos era una cosa difícil. Antes de seguir con quiénes son los que apoyan o no, sí me gustaría aclarar una cosa. Se tergiversa mucho últimamente, cada vez que llega la conmemoración de esta votación y se recuerda el sufragio femenino, siempre se dice: los socialistas no votaron el sufragio femenino. Y conviene aclarar que es que hay dos partidos que usan la palabra socialista, pero que no son la misma cosa. El Partido Socialista Obrero Español sí apoyó el sufragio femenino. Aquí tenéis, por ejemplo, el recorte del Socialista, donde demuestran que ellos sí que van a apoyar el sufragio femenino, y además Clara Campoamor eso lo va a reconocer siempre. Y va a reconocer sobre todo la figura de este señor, que es Manuel Cordero,
que es el que mantiene la disciplina de voto dentro del Partido Socialista, porque dentro del Partido Socialista sí que hubo alguien, que fue Indalecio Prieto, que intentó que no se votara el sufragio femenino, pero arrastró a muy poquita gente, porque que es Manuel Cordero, que era en aquel momento el que hacía de secretario general del Partido Socialista, sí que lo votó a favor. Esto interesa aclararlo porque el Partido Socialista Obrero Español no tiene nada que ver con el Partido Radical Socialista, que es el partido de Victoria Kent, que no es el Partido Socialista Obrero Español, no se parece en nada a ese partido, y es una tergiversación usar eso y una manipulación usar eso. Y llegamos a la figura de Victoria Kent, la otra mujer importante en el Congreso. Lo terrible de las... Bueno, a mí me parece terrible, perdonadme que le ponga ese adjetivo. A mí, sinceramente, me parece terrible que los partidos republicanos eligiesen precisamente a la única mujer, a la otra mujer que había en el Congreso, que era Victoria Kent, y me parece terrible también que ella aceptara. Para debatir si se debía dar el sufragio a las mujeres, el debate lo centraron estas dos mujeres. Clara Campoamor a favor del sufragio femenino, Victoria Kent diciendo que de momento no se podía dar el sufragio a las mujeres. Me parece terrible que Victoria Kent se prestara a ello, porque es una mujer con una trayectoria absolutamente alucinante. Es una mujer que había sido la primera mujer en colegiarse en el Colegio de Abogados de Madrid, la primera en hacer juicio en el Supremo, había sido elegida por el gobierno provisional como directora general de prisiones y estaba llevando en esos momentos una labor absolutamente brutal. O sea, es impresionante en el poco tiempo que estuvo en el cargo la labor ingente que desarrolló, modernizando las cárceles, construyendo cárceles nuevas. Por ejemplo, la de San Antón se construye bajo su mandato. Ella quitó las cadenas a los presos, mejoró el rancho, en fin, humanizó las cárceles. Ella miraba profundamente a Concepción Arenal y muchos de los escritos de Concepción Arenal le sirvieron a ella de guía para desarrollar esa labor. Y entonces es tremendo que con solo dos mujeres en el Parlamento sean esas dos mujeres las que se tengan que enfrentar por el tema del sufragio. Hay que reconocer que entre ellas nunca entraron a la confrontación personal, pero la prensa sí que lo utilizó para ridiculizarlas. En el debate entre ellas no se entró en la descalificación personal, pero en el debate en el Parlamento hubo descalificaciones de todo tipo. Los argumentos en contra de que se diese el voto a la mujer hablaban de temas como las mujeres no pueden tener el voto porque padecen histeria y la histeria les impide el raciocinio y les impide gobernar. O argumentos como, bueno, le podemos conceder el voto, pero solo a partir de los 45 años, porque a esa edad ya no menstruan y entonces no tendremos crisis mensuales en el gobierno. Eso se oyó en el Parlamento, está en las actas del Congreso de los Diputados. El debate va subiendo de tono todo el tiempo. Y hasta que se llega a esa votación final del 1 de octubre, pues Clara Campoamor tiene que ir respondiendo a todos y respondiendo a todos sin perder el tono, que es una cosa que me parece absolutamente admirable. Cuando se consigue ese 1 de octubre el sufragio femenino, no penséis que se consiguió por una mayoría amplia, ni muchísimo menos. En aquel momento fueron 161 votos a favor y 121 en contra. Ese artículo se queda así: los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Bueno, parecía que se había conseguido, parecía que ya no iba a haber más problema en ese sentido, pero no fue así. El 1 de diciembre los partidos republicanos vuelven a la carga y vuelven a plantear, intentan hacer una transaccional para que se prohíba votar a la mujer hasta que no hayan pasado 2 elecciones municipales. O sea, hacer un intento, una proposición adicional por la cual hasta que no pasaran 2 elecciones municipales no podrían votar las mujeres en unas generales.
Esto se hace aprovechando que la CEDA se ha salido del Parlamento. La CEDA, el partido de derechas, en protesta, en desacuerdo con los artículos que se acababan de aprobar que hacían referencia a la legislación de carácter religioso, se ha salido del Parlamento. Entonces los republicanos hacen cálculos y dicen, sin los votos de la CEDA no sale adelante el sufragio femenino, vamos a intentar ahora esto. Bueno, hasta el último momento, con una agonía tremenda, vuelve todos los argumentos a repetirse en el Parlamento y finalmente se repite la votación, esta vez sin la CEDA, con lo cual imaginaros el resultado todavía más ajustado. Votaron a favor del sufragio femenino el Partido Socialista Obrero Español, los catalanes, los vascos y en contra los republicanos. Resultado, 131 votos a favor, 127 en contra. O sea, solo 4 votos de diferencia para conseguir el sufragio femenino. Y ahí está la figura de esa mujer, de una mujer humilde, de una mujer que se había hecho a sí misma, de una mujer que ella había tenido que abandonar los estudios con 12 años porque había fallecido su padre, estudia bachillerato ya mayor, mientras está trabajando, ha sacado unas oposiciones de telegrafista, luego da clases de taquigrafía y mecanografía. Cuando hace la carrera tiene ya más de 30 años, cursa incluso algunas asignaturas, las cursa en la Universidad de Murcia, porque ella va eligiendo asignaturas en distintas universidades para poder acabar antes la carrera. Bueno, pues esa mujer que ha llegado a estudiar pasados los 30, que se definía a sí misma como humanista, que se había saltado la disciplina de los partidos políticos, esa mujer es la que había conseguido el sufragio femenino, cuando solo, como os decía antes, Alemania e Inglaterra, entre los países de nuestro entorno, tenían ese sufragio. Ha sido una mujer olvidada durante mucho tiempo, como os decía, bueno, en principio es lógico porque la dictadura de Franco silencia toda esa lucha de las mujeres y todos los logros de las mujeres durante la Segunda República. La primera biografía que se publica de Clara Campoamor es esta que estáis viendo en pantalla, una biografía que se llama Clara Campoamor, la sufragista española, de Concha Fagoaga y Paloma Saavedra. Hasta 1981 no hay nada sobre ella. Y es una mujer además que tras las elecciones del 33, cuando ganan los partidos de derechas, y ni ella ni Victoria Kent son de nuevo elegidas, pues va a ser acusada por los partidos republicanos de ser la responsable de haber perdido las elecciones. Dio exactamente igual que ella intentara analizar los hechos, que explicara que a las elecciones del 31 habían ido unidos y a las del 33 habían ido separados. Dio igual que ella intentara explicar todo. No se le hizo caso. Ella se sintió ahí profundamente dolida, escribió este libro que estáis viendo ahí, El voto femenino y yo, mi pecado mortal, porque sintió que se le acusaba de ser, bueno, sintió, que era lógico que lo sintiera, que se le estaba acusando de ser la responsable de eso. En las elecciones del 33 el Partido Radical va a gobernar, pero ella no entra en ese gobierno, tiene un puesto menor y es un puesto que abandona cuando en desacuerdo por el sometimiento que hace el Partido Radical a la CEDA. Y sobre todo en protesta tiene una carta durísima de protesta a la represión que se lleva a cabo después de la Revolución de Asturias del 34. Ella entonces intentó volver al partido de Azaña, pero no fue admitida y eso significó su exclusión de la vida política. Cuando en 1936 ganó el Frente Popular, nadie se acordó que habían votado las mujeres y que habían votado las mujeres gracias a Clara Campoamor y que habían votado las mujeres y que había ganado la izquierda. Nadie se acordó de eso ni se acordó de Clara Campoamor. Ella en los primeros momentos de la guerra se marcha al exilio, muy crítica con el gobierno de aquel momento. Se marcha al exilio, va a vivir en Suiza, va a vivir en Argentina, va a llevar una vida muy humilde, va a ganarse la vida como traductora básicamente más que como abogada. Muere en el exilio y luego trajeron sus restos y está enterrada en el cementerio de Polloe en San Sebastián.
Hoy es verdad que nadie le resta importancia a su figura, nadie le resta valor a su figura. Hoy podemos encontrarnos a Clara Campoamor pues casi como un icono pop, con logos de todo tipo. La podéis encontrar en novelas como esta de Isaías Lafuente, que dio lugar a esta película de Clara Campoamor, os la recomiendo. Elvira Mínguez está magnífica en esa caracterización de Clara Campoamor. La podéis encontrar incluso en dibujos animados, en los Loonies que dedicaron podéis encontrar cuentos infantiles, hay bustos, hay esculturas. Os he puesto esta de Cartagena porque el buque de salvamento marítimo lleva el nombre de Clara Campoamor. Esto no sé si lo reconocéis, es de la serie de televisión El Ministerio del Tiempo, que dedicó también un capítulo a la figura de Clara Campoamor y cómo había conseguido ese sufragio. Todo eso está muy bien, pero en su tiempo fue una mujer absolutamente olvidada. Y la república que ella defendió sí que fue la república de las mujeres. No solamente se aprobó el sufragio femenino, sino que se aprobaron otras medidas que tenían mucho que ver con la vida de las mujeres de aquel momento. Se aprobó el matrimonio civil, se aprobó la ley del divorcio, se eliminó la homosexualidad como agravante de cualquier pena, se garantizó la igualdad de acceso a los puestos oficiales. Eso sí, no la igualdad en el salario, pero sí la posibilidad de acceso. La República consiguió rebajar el analfabetismo femenino, pasó de un 57% a un 37%. En secundaria, las mujeres llegaron al 30%, que en aquellos momentos es un logro inmenso. Y en la universidad pasaron de 2.300 a 30.000. Se creó el seguro de maternidad, se abolió la prostitución, ahora estamos discutiendo, se abolió la prostitución. En las elecciones de 1933, 5 mujeres entraron en la Cámara, esas 5 que estáis viendo en imágenes: Margarita Nelken, Matilde de la Torre, María Martínez Sierra, Veneranda Manzano, Francisca Bohigas. Esas son las del 33. En las del 36, otras 5 mujeres. Repiten algunas de ellas: Margarita Nelken, vuelve Victoria Kent, ahí tenéis ya a Dolores Ibarruri, Matilde de la Torre y Julia Álvarez Resano. Como veis, Victoria Kent ya no aparece, ha desaparecido de la vida política. Bueno, para acabar, porque yo no quiero enrollarme más, Isaías Lafuente hace muy poquito ha publicado un libro que se llama Clara Victoria, que juega con el nombre de Victoria Kent y de Clara Campoamor y hace ese juego de Clara Victoria. Y a mí pues me gustaría acabar un poco de esa manera, ¿no? Como esa mujer que fue ninguneada, que fue olvidada, pues al final ha tenido una clara victoria sobre todos los demás y consiguió ese ideal que ella tenía de conseguir una república donde se tuviese en cuenta a las mujeres, pues consiguió llevarlo a cabo y llevarlo a la práctica. Bueno, yo de verdad que solo espero que la charla de hoy pues haya servido un poco para reivindicar su figura y para entender ese momento en el que le tocó desarrollar una labor importantísima y que creo que lo hizo y que consiguió que el mundo en aquel momento pues fuera un poquito mejor.